Luisa, necesito confiar en ti. Si no puedo hacerlo, voy a tener miedo de lo que te pueda pasar. Cuando terminó de decir esas palabras, Luisa se dio cuenta de que lo decía con sinceridad y eso la asustó un poco. Sabía que algo estaba pasando con Víctor, pero no estaba segura de qué. ¿Será que está teniendo problemas con su habilidad? ¿Qué problema podría tener? ¿Y por qué siempre ha estado tan apegado a Diego? Pensaba Luisa para sus adentros. Víctor la miró preocupado. Dime, Víctor, ¿qué puedo hacer para demostrarte que estoy de tu lado?, le dijo ella. Afortunadamente, Víctor había preparado una respuesta a esta pregunta. Hizo una pausa breve y le dijo: deja que Diego te convierta en vampiro. De esa manera voy a terminar de confiar de que estás de su lado. Luisa no podía contener su ira ante tal proposición. Lo que le molestaba era la ligereza con la que Víctor le había pedido convertirse en vampiro. ¿Por qué no dejas que Diego te convierta a ti también? Así estamos a mano y sabremos que podemos confiar en el otro. Víctor se quedó en silencio y retrocedió. Ah, no, ya sé tu respuesta. No quieres perder tu habilidad por nada del mundo. Pero sí quieres que yo pierda la mía para convencerte de que soy confiable, ¿no? Víctor era bastante fuerte y experimentado para su edad. Había demostrado ser una parte importante del grupo, ya que su habilidad era poderosa y manejaba muy bien su conocimiento, lo que había sido de gran ayuda para Diego en varias ocasiones, mientras que los poderes de Luisa eran bastante débiles. Solo era una chica de nivel 2. Perdón por lo que te voy a decir, pero para ti no significaría mucho perder tu habilidad. Incluso te podría ayudar a ser más poderosa. Luisa había comprado un libro de habilidades de nivel 3 hacía poco, con la esperanza de mejorar sus dones, pero no tuvo suerte. Ella era una de las almas desafortunadas que ni siquiera con dinero podía aumentar su nivel. Estaba atrapada en el nivel 2 para toda la vida. ¿Tú qué sabes, Víctor? Al principio, cuando Luisa conoció a Diego, quería que él la convirtiera. Pensaba que ese sería su escape de los puros, que en ese momento la estaban presionando demasiado para que día tras día se comunicara con ellos, reportando todo lo que acontecía en la academia militar. Luego, cuando finalmente los puros bajaron su intensidad y pudo relajarse, se tomó su tiempo para leer antiguas historias de fantasía. Uno de los libros que leyó hablaba de un vampiro que alejaba a una chica de todos sus problemas y la llevaba a un mundo nuevo, un mundo mejor lejos de todo y de todos. Entonces Luisa volvió a soñar con que esa fuera su historia y la de Diego. De hecho, ahí fue cuando empezó a sentirse más y más atraída por él, pero al mismo tiempo no podía olvidar la realidad de por qué estaba en la escuela en primer lugar. Su mente le recordaba que debía apegarse a la causa. Entonces había planeado informar a los puros sobre sus hallazgos. Iba a decirles que Diego era un vampiro. Ella pensaba que al contarles sobre lo que Diego podía hacer, los puros lo verían como una opción para fortalecer a sus miembros sin usar habilidades. Sin embargo, a medida que se acercaba más a Diego, tenía miedo de lo que le pasaría si les revelaba a todos sus poderes. Siempre existía la posibilidad de que los puros lo tomaran a mal y no estuvieran de acuerdo. A veces las reacciones inesperadas de la organización la confundían. Nunca se sabía qué consideraban correcto y qué no. Pero lo que Luisa valoraba de ellos era que a todos los seguidores de la organización les habían dado armas de bestias. Claro, en cierto modo eran como las habilidades y algunas eran más poderosas que otras. Pero eso decía mucho de que protegían a su gente, y Luisa comulgaba con esa ideología. Luisa, ¿estás bien? Víctor se acercó de nuevo a ella, pero ella no contestó. Seguía absorta en sus pensamientos, casi petrificada. No puede ser que de nuevo vuelva a pensar en esta posibilidad. No hay manera, después de ver lo que pasó con Pedro. No sé si quiero eso para mí. Además, si decidiera hacerlo, ¿cómo enfrentaría a mi familia? ¿Qué le diría a mi madre? No tenemos la mejor relación, pero ella es todo lo que tengo y ella espera algo de mí, pensaba Luisa. Luisa, no me asustes, di algo. Entonces Luisa salió del ensimismamiento y le explicó. Si saliera del radar, dejara de reportarle a los puros y estaría captada por Diego como lo hizo con Pedro. Ellos se podrían dar cuenta y realizar una investigación. Seguro van a enviar a mis superiores a la academia y entonces Diego y todos nosotros tendríamos aún más problemas. Cuando sea el momento adecuado, prometo que voy a ser una vampira más. Aunque Luisa le había dicho eso a Víctor, todavía no estaba segura. No dejaba de pensar que con los puros estaba su madre y ahora Erika, su mejor amiga. Después de escuchar su explicación, Víctor pensó que podría estar mintiendo, aunque tenía sentido lo que decía. Luisa, no se trata solo de que yo confíe en ti. Eres demasiado débil para ayudarnos y parece que nos causarás más problemas que soluciones en el futuro. Al menos podría sernos de utilidad si te conviertes. Estas últimas palabras que pronunció Víctor fueron el mayor golpe para Luisa. Ella lo sabía. Toda su vida se sintió así, incluso dentro de la organización de los puros. Ella no había sido de ninguna ayuda para su madre, y no era de ninguna utilidad para sus amigos. Víctor notó que sus palabras le habían pesado, por lo que decidió irse de ahí. Cuando había caminado unos pasos, Luisa le preguntó. Víctor, dime una cosa. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Esa banca en la que se encontraba era un lugar en el que ella y Erika solían pasar el rato, pero nadie pasaba por ese lugar, así que se sorprendió de que Víctor la hubiera ido a buscar ahí. Fue Mía, tu compañera de cuarto me lo dijo, le confesó Víctor. ¿Mía? ¿Pero ella cómo lo supo? No lo sé, es rara. Es mejor que tú le preguntes, yo no me la quiero topar de nuevo. Luisa frunció el ceño mientras pensaba. Me sorprende que nos haya prestado atención a Erika y a mí. Parece que siempre está en lo suyo, pero tal vez no sea así. Ya habían pasado unos días desde que todo el evento con Santoro había terminado. La escuela ya no buscó a los estudiantes desaparecidos, después de asegurarse por segunda vez de que ninguno de los alumnos había visto a Pedro o a Erika. Las cosas empezaban a volver a la normalidad. Lorenzo había hecho los preparativos para que ese día Pedro se transformara y regresara a la vida estudiantil como Pablo Blanco. Con la ayuda de Leo, Pedro y Lorenzo pudieron acceder a la sala del portal. La seguridad que rodeaba el lugar ya no era tan estricta y, siendo sargento, Leo tenía privilegios para usar la sala como y cuando quisiera.
Algunas veces los sargentos visitaban otros planetas para mejorar sus habilidades en la caza de bestias, y hasta incluso visitaban a familiares y amigos en otras locaciones, así que los portales estaban a su disposición. Pedro llevaba con él varias de las pequeñas arañas mecánicas de Lorenzo para que sirvieran de espías, y él las podía controlar directamente desde su computadora. También podría monitorear y escuchar todo lo que sucedía en los lugares donde ellos estuvieran. Diego, Víctor, Bex y Luisa no habían entrado a la sala porque era demasiado arriesgado para Leo, pero estaban en el dormitorio de Lorenzo pendientes de lo que pasaba. Seguían teniendo comunicación con él a través de sus relojes de mano. Leo sintió el repiquetear de las teclas. Lorenzo tipeaba a 1000 por hora en su computadora. Después vas a tener que contarme muchas cosas, Lorenzo. Por ahora no voy a hacer más preguntas porque nadie puede verme aquí, pero queda pendiente. Sí, profesor. Lorenzo siguió tecleando. Pedro miró al piso y Leo salió de la habitación apresurado. Ahora todo quedaba en manos de los chicos. ¿Estás listo, Pedro?, preguntó Lorenzo. Todo había sido preparado de antemano. Su reloj de pulsera había sido alterado para indicar el pulso de una persona viva junto con la habilidad de nivel 4, y Lorenzo también había hecho algunos ajustes de los que aún no había informado a los demás. Solo perdería tiempo y él sabía lo que hacía. Sí, estoy listo. La ropa de Pedro estaba desgastada, lo que servía para indicar que había estado viajando por el desierto, o incluso yendo de refugio en refugio hasta que encontró el camino de regreso. Lorenzo había pensado hasta en el más mínimo detalle. Perfecto, amigo. Nos vemos pronto. Lorenzo presionó una tecla en su computadora y salió de inmediato de la sala. Al mismo tiempo, en otro lugar, en la oficina de seguridad del colegio, se detectó una señal. Ha habido una señal activada desde uno de los portales. Envíe un mensaje a cualquiera que esté cerca de inmediato. No pasó mucho tiempo para que 2 guardias entraran a la sala del portal y encontraran a Pablo Blanco. Nayeli pronto llegó junto con la sargento Faye. Siempre eran requeridas por protocolo. La razón principal por la que las llamaban era por si acaso una bestia se había colado y había que atacarla. «Es uno de los estudiantes desaparecidos», gritó Faye tan pronto como vio a Pablo. Lo había reconocido desde que se ocupó de los expedientes del caso. Había mirado una y otra vez a los 5 estudiantes que supuestamente habían muerto aquel día. «Rápido, Nayeli. Hay que llevarlo al consultorio. Tenemos que hacerle un chequeo médico completo. Esta es la primera buena noticia que hemos tenido en bastante tiempo». Dentro de la habitación de Lorenzo, Diego y todo el grupo estaban parados con una sonrisa que pronto se convirtió en una cara de horror al escuchar esas palabras. «No puede ser. Estamos muertos», dijo Diego mientras imaginaba que algún sargento entraría por él en cualquier momento. «Lorenzo, ¿cómo es que no pensaste que pasaría esto?», reclamó Víctor. Lorenzo estaba enojado por cómo lo trataban, pero trató de controlarse, pues en ese momento necesitaba tener la cabeza fría para ejecutar su plan correctamente. Aún así le respondió. «¿Cómo no lo pensaste tú, Víctor? No me hables así, baja el tono. Dime, ¿cuándo me he equivocado? Todo va a estar bien. Es bastante obvio que si encuentran a un estudiante que ha estado desaparecido por un tiempo y regresa con ropas andrajosas de un planeta que sufrió un ataque Dalki, lo primero que harían sería llevarlo a que lo revise un doctor. En realidad era algo en lo que nadie había pensado. Todos habían estado demasiado concentrados en sus problemas y le habían dejado toda la responsabilidad a Lorenzo. Lo único que podían hacer en ese momento era creer en sus palabras y confiar en que él tenía un buen plan de escape. «Tienes razón. Disculpa. Tengo muchas cosas en la cabeza», dijo Víctor. Mientras tanto, en el consultorio de Nayeli, Pedro estaba acostado en la camilla rodeado de toda clase de aparatos. De pronto sonó uno de ellos indicando que el escaneo había terminado. «Bien, no se encontraron heridas físicas en tu cuerpo, por lo que no hay necesidad de usar mi habilidad para sanar. Pero ahora te voy a pedir que te pases a esta cama», dijo Nayeli señalando una cama estrecha que estaba cubierta por una gran máquina con forma de cilindro. Pedro se acostó ahí. Era como entrar a un túnel. Nayeli colocó varias pegatinas blancas por todo su cuerpo que estaban unidas a un cable. «Esta máquina me mostrará tus entrañas, pero no te asustes. Es solo para ver si hay algún problema en tu organismo, con tu corazón, por ejemplo». Pedro no dijo nada, pero estaba consciente de la situación por la que estaba pasando. Nayeli examinó los detalles de su presión arterial y todo tipo de signos vitales. Todo con la misma máquina. De regreso en la habitación, los chicos estaban tremendamente nerviosos. Todos excepto Lorenzo. «¿Le va a revisar el corazón? Bueno, amigos, ha sido un placer conocerlos», dijo Diego. «Escuchen todos. Lo que va a pasar es que cuando esa máquina arroje los resultados serán los de una persona viva que ha hecho mucho esfuerzo físico en las últimas horas, pero que todos sus órganos funcionan bien». «¿Y cómo va a pasar eso, Lorenzo?», preguntó Luisa. «He logrado hackear el sistema operativo de esos equipos. Ayer fingí que me sentía mal y fui al consultorio. Mientras esperaba a Nayeli pude conectarme a su servidor y programarlas para que arrojen los datos que necesitamos. Incluso ahora puedo manejar esas máquinas como yo quiera». «En serio, eres genial, Lorenzo», festejó Diego chocando palmas. Víctor pidió perdón por haber reaccionado mal antes. Mientras tanto, en el consultorio de Nayeli. «Parece que estás en perfectas condiciones. Ahora solo necesito hacerte algunas preguntas», dijo ella mientras Pedro salía de la máquina. Una vez más, los chicos se preocuparon, pero mientras ella le hacía preguntas, Pedro respondía todo perfectamente. Al escuchar esto, Lorenzo asintió con orgullo, pero los demás no estaban muy seguros. El problema era que Pedro había respondido todas las preguntas a la perfección, solo que casi de inmediato y con voz de robot. Nayeli continuó con su interrogatorio anotando todo. A Lorenzo se le había ocurrido que Pedro contara una historia creíble, pero poco comprobable según la situación. «¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo regresaste?», preguntó Nayeli. «Los Dalki atacaron a mi grupo. Yo huí. Escapé de ellos. Me escondí. No sé dónde está mi equipo ahora. Solo sé que se quedaron atrás.
Viajé por el desierto durante muchos días. Me alimenté de lo que encontraba en el camino y usé las habilidades de supervivencia que me enseñó la escuela. Finalmente llegué a un refugio, pero era el lugar equivocado. Ahí solo había un par de teletransportadores que conectaban con otros planetas, pero ninguno que regresara a la Tierra. Días más tarde descubrí por accidente que el refugio en el que estaba al principio con todos los demás estudiantes de la misión no estaba demasiado lejos. Como pude, llegué a ese lugar y así fue como regresé a la escuela. Una vez terminado el interrogatorio, Nayeli dejó a Pedro con un soldado que lo custodiaba mientras él descansaba y ella iba a la oficina de Mateo a darle el reporte. Entonces, ¿cómo está el chico?, preguntó Mateo. Afortunadamente parece estar en perfectas condiciones de salud, pero... ¿Pero qué? Parece que su mente no está del todo bien. Sus respuestas son bastante rígidas, casi robóticas, como si no tuviera emociones. Pablo no hablaba así antes, aunque esto podría deberse al estrés postraumático que le provocó ser atacado por los Dalki. Tal vez en unos días mejore, no lo sé. Mateo se alegró. Esas son buenas noticias, Nayeli. Mientras el estudiante esté bien, todo estará bien. Podemos informarle a sus padres sobre su regreso. Seguro que estarán contentos. Diles que la escuela nunca paró la búsqueda. No necesitan saber el resto. No sirve de nada preocuparlos por nada si él está bien. Va a volver a la normalidad pronto. Que se reincorpore a clases mañana. Pero, ¿no es demasiado pronto para que vuelva a clases? Acaba de regresar, debe estar agotado, se quejó Nayeli. Puede que tengas razón en eso. Pregúntale al estudiante y que él decida. Si desea ir a clases, entonces déjalo. Bien, así lo haré, con permiso. Nayeli salió de la oficina de Mateo y de inmediato pensó: a veces este tipo es insoportable. Parecía que la transformación de Pedro había funcionado y todos habían creído la historia. Diego no sabía muy bien cómo Lorenzo había logrado hackear los aparatos del consultorio de Nayeli, pero claramente era algo que solo a él se le podía ocurrir y que solo él podía ejecutar. Ahora que la tensión había desaparecido, parecía que el grupo finalmente no tenía más problemas con los que lidiar. Todavía estaba el asunto con Hugo, pero ahora que Pedro no estaba, no tenía a quién amenazar. Simplemente tendrían que esperar a que Hugo hiciera su siguiente movimiento contra Víctor, y entonces iban a hacer un plan para encararlo. Esa noche ya era tarde. Los chicos salían de la habitación de Lorenzo para ir a dormir. Justo antes de que Fex saliera, vio algo en su mesa de trabajo. Era un teletransportador cuadrado. Mientras los demás estaban ocupados platicando amistosamente entre ellos, Fex se acercó para verlo a detalle. Estaba rodeado de cosas que para Fex eran inútiles, pero en realidad eran varias herramientas diseñadas solo para el uso de Lorenzo. Incluso había varios cables que lo cubrían. Parecía que uno de esos cables estaba conectado a la pantalla de una de las computadoras de Lorenzo. Fex volteó a ver esa pantalla y vio que había una lista aleatoria de números que abarcaban largas filas de diferentes secuencias aritméticas. La máquina creaba diferentes patrones a un ritmo alarmante. De inmediato, Fex pensó: no puede estar intentando descifrar el código, ¿o sí? Pensé que estas cosas eran indescifrables. Pero Fex estaba siendo demasiado ingenuo. Quizás en el mundo de los vampiros pensaban que estos dispositivos eran bastante seguros. Pero después de presenciar lo que Lorenzo podía hacer, no era descabellado suponer que iba a ser capaz de descifrar el código. Esto es malo, muy malo, murmuró Fex. En el mundo de los vampiros se usaban los teletransportadores cuadrados que eran diferentes de los redondos que usaban los terrícolas. Los redondos eran mucho más austeros. Estaban configurados para ir a un solo destino. En cambio, los cuadrados estaban más avanzados. Con ellos se podía ir a cualquier parte con solo poner el código de acceso correcto. Así fue como Fex pudo llegar a la Tierra a través de un teletransportador cuadrado. El problema era que dentro de los cuadrados existían dos tipos. Uno que tenía un panel verde y otro que tenía uno rojo. El verde significaba que se podía usar para viajar a cualquier estación del universo. Y el rojo significaba que solo se podía ir a un destino. El lugar de donde había venido Fex. Y uno como esos era el que estaba en la mesa de Lorenzo. Fex se había dado cuenta de esto antes, pero no le dio mucha importancia porque sin el código de acceso, Lorenzo nunca podría usar el teletransportador. Pero al mirar la pantalla de su computadora tratando de encontrar el código correcto, Fex no sabía cuándo, pero pronto Lorenzo tendría acceso al teletransportador y quizás también a su mundo. Mientras todos se dirigían de vuelta a sus habitaciones, Fex alcanzó a Diego. Lo jaló del brazo justo antes de que se separaran y le habló en secreto. Solo una pequeña advertencia para ti, Diego. El dispositivo que acabo de ver en la mesa de trabajo de Lorenzo es un portal que lleva de regreso a casa. Antes de que Lorenzo descubra el código de acceso y su destino, debes hacer todo lo posible para detenerlo. Te lo digo en serio. De lo contrario, nos van a descubrir y todos vamos a estar en un gran problema. Al terminar de decir eso, Fex se fue corriendo hacia su cuarto en el otro extremo del pasillo. Diego se quedó atónito y no pudo hacerle ninguna pregunta. Solo pudo murmurar: ¿qué fue eso? ¿De regreso a casa? ¿Qué casa? Diego entró a su dormitorio y pensó detenidamente en lo que había dicho Fex, y recordó que el dispositivo que estaba en la mesa de trabajo de Lorenzo era el teletransportador creado por Richard Eno. Diego sabía esa información gracias a la capacidad de inspección de su sistema. De hecho, se acordó también que ya le había dicho antes a Lorenzo el nombre de quien lo inventó. ¿A casa? Fex solo se puede referir a un solo lugar. Es sin dudas el sitio de donde vino, el reino de los vampiros. Pero, ¿será que eso está en alguna parte de la Tierra o en otro planeta? Pensó Diego, pero de pronto lo asaltó una duda aún más grave pensando en su origen. ¿Será que el creador de mi sistema también es un vampiro? Si es así, ¿estará vivo? ¿Vivirá en donde vivía Fex o estará en la Tierra en algún lugar oculto, escondiéndose de los humanos? Diego comprendió que necesitaba detener a Lorenzo antes de que descubriera el destino de ese teletransportador.
Lo único que Diego no entendía era por qué Fex parecía tan preocupado. No entiendo. ¿Qué podría pasar si Lorenzo viajara a través del portal?, pensó Diego, y recordó su primer encuentro con Fex, en el que él había mencionado algo como que no estaba destinado a estar en la Tierra. ¿Será esa la razón por la que Fex no habrá actuado contra mí? Claro, por eso no me ha acusado aún sabiendo que supuestamente he roto leyes de vampiros. Si me descubren, entonces lo descubrirían a él también y estaría en problemas. Y a juzgar por su comportamiento, parece que mi teoría no es descabellada. Todos estos pensamientos pasaban por la cabeza de Diego. Si todo esto era verdad, entonces él no necesitaba preocuparse por Fex. En eso escuchó la voz de su sistema. Si lo que estás pensando es cierto, entonces me temo que la situación es peor. Fex es muy joven. Tiene una habilidad sorprendentemente buena y va por la vida con aires de superioridad. Sería prudente presumir que ocupa una posición alta en una de las familias de vampiros. Por lo tanto, si no está aquí por órdenes de alguien o cumpliendo una misión, es muy probable que en cualquier momento manden a otro vampiro a buscarlo. Tenemos que tener cuidado y estar alertas. Toda esta situación era un recordatorio para Diego de que debía fortalecerse, entrenar y prepararse para cualquier cosa que pudiera suceder. Al día siguiente, los estudiantes de primer año fueron convocados nuevamente al salón de actos para una reunión. Había rumores corriendo por todos los pasillos. Los alumnos especulaban y no sabían qué esperar. Quizás esta asamblea tenga algo que ver con la próxima salida al portal. ¿Crees que sea este fin de semana? No me siento preparado. Yo creo que nos van a informar sobre el torneo interescolar que es en un par de semanas. Mientras Víctor se alineaba junto a Diego, que caminaba entre la multitud, ambos alcanzaron a ver a Pedro. Cuando se acercaron a él, escucharon la plática que estaba teniendo con un chico que parecía ser su nuevo compañero. ¿No te dejaron descansar los sargentos? Hace muy poco tiempo que regresaste. Me preguntaron si quería tomarme un tiempo, o si quería quedarme en la escuela descansando en lugar de participar en las salidas. Todo el mundo esperaba que dijera que sí, pero aunque le sorprenda, insistí en que me dejaran participar. Quiero adquirir más experiencia, mejorar mis habilidades. Quiero evitar que me pase de nuevo algo como lo que viví con los Dalki. Mis respetos, aunque yo que tú aprovecharía la oportunidad para descansar. La verdadera razón por la que Pedro había insistido en participar en los próximos eventos era porque Diego se lo había pedido. Para él era importante mantener a Pedro lo más cerca posible. Mientras Víctor miraba alrededor del salón, sus ojos lograron captar a Mía. Estaba parada justo al lado de Luisa, lo cual era de esperarse ya que eran compañeras de cuarto. Víctor recordó la extraña conversación que tuvieron cuando él fue a buscar a Luisa a su dormitorio. Y justo en ese momento, sus ojos se encontraron. Mía le sonrió y le lanzó un beso. Al ver esto, Víctor rápidamente se dio la vuelta. ¿Qué le pasa a esa chica? No tiene clase en absoluto. Nadie como Erika. Víctor se quejó en voz baja. En eso Héctor despertó en su cabeza y dijo: ¿prefieres a esa chica de hielo que ya no es nadie? ¿Qué te pasa? Necesitas ordenar tus prioridades. El diálogo en la cabeza de Víctor se interrumpió cuando Mateo subió al escenario. Eso hizo que muchos de los reclutas se inquietaran y se preocuparan aún más de lo que ya estaban. No soy de los que dan discursos, así que vayamos al grano. Estoy aquí para decirles a todos que la próxima salida al portal no va a ser como de costumbre. Este año el Tribunal Militar ha decidido expandir su operación y ser más agresivos en las exploraciones planetarias. Se preguntarán, ¿qué significa eso para ustedes? Bueno, que en lugar de explorar un planeta de portal verde, deberán inspeccionar un planeta de portal naranja. ¿Quedó claro? Al escuchar la noticia, los estudiantes comenzaron a comentar con sus compañeros. ¿Un portal naranja tan pronto? Pensé que eso solo lo hacían con los de segundo año. ¿Qué pasa si nos topamos con bestias de un nivel intermedio o un nivel alto? ¿Por qué nos harían esto, especialmente después del ataque del Dalki? El volumen de la sala ya era muy alto y los estudiantes no paraban de comentar con otros las implicaciones que eso tendría. ¡Silencio! Mateo gritó mientras golpeaba el podio con el puño. Era muy raro que se enojara de esa manera, pero sabía que tenía que calmar a la multitud antes de que se saliera de control. En realidad, Mateo no estaba convencido de que mandar a los estudiantes a un portal naranja fuera una decisión correcta. Era demasiado pronto para ellos. Aún no tenían todas sus habilidades bien desarrolladas y podrían lesionarse gravemente. Pero su jefe Paul lo había ordenado y tenía que acatar las órdenes. No se preocupen antes de tiempo. ¡Calma! Irán 2 sargentos con ustedes en este viaje. Leo, jefe de la clase de combate y armas de bestia, y la sargento Faye. Ellos son 2 de nuestros sargentos más fuertes y experimentados, así que si se topan con bestias de alto nivel, ellos los van a ayudar. Ahora dejaré que la sargento Faye les explique cómo funcionará la salida al portal para todos ustedes. Faye caminó hacia el podio y tomó la palabra. Cuando ella se disponía a hablar, Mateo ya había abandonado el salón. Él había hecho todo lo que tenía que hacer. La salida al portal naranja será diferente de la salida que hicieron al portal verde. En esta ocasión nos vamos a centrar en trabajar juntos. Cada clase viajará en grupos de 50 y el objetivo principal será la exploración. Los planetas de portal naranja aún no se han explorado por completo. Cada grupo va a tomar una dirección diferente, pero siempre vamos a permanecer cerca unos de otros, ¿de acuerdo? En ese momento, un alumno preguntó en voz alta. ¿Entonces ya no estaremos con nuestro equipo original? Van a seguir agrupados en sus equipos de 5 mientras viajan en el grupo más grande de 50. A cada equipo se le va a entregar un determinado dispositivo que se usará para inspeccionar el terreno y trazar un plano. Los datos registrados se usarán para crear automáticamente un mapa digital para uso futuro en el planeta. Esto se los explicaremos con más detalles una vez que les hayamos entregado los dispositivos. En ese momento también les vamos a contar sobre cómo se van a distribuir los puntos ganados por equipo.
Para quienes perdieron miembros de su equipo en el último viaje, les pido que por favor incorporen a otras personas a su brigada. Incluso si hay alguien que quiera cambiar de cuadrilla, este es el momento para hacerlo. Si alguien no tiene grupo, que venga conmigo, que le voy a asignar a uno al azar. Ordenó la sargento Faye. Los estudiantes se movieron rápidamente y se agruparon en los mismos grupos de antes. Diego, Víctor y Luisa permanecieron en el mismo grupo. Técnicamente, Pedro y Erika habían abandonado su equipo, por lo que quedaban 2 espacios vacantes. Pedro, ahora que era conocido como Pablo Blanco, había decidido unirse al grupo de Diego. Ese había sido el plan desde el principio. Entonces, ¿qué hacemos con la quinta persona?, preguntó Víctor. Mientras Diego miraba alrededor del salón, notó una vez más que Fex estaba solo. Durante su tiempo en la escuela no había pasado tiempo con nadie más que con Diego y los chicos. Y debido al bajo nivel indicado en su reloj, los otros equipos que estaban acogiendo gente evitaron el contacto visual con él. Al ver esto, Diego gritó levantando las manos. ¡Fex! ¡Únete a nosotros! ¡Ven! Entonces Víctor se acercó a Diego y le dijo: Diego, no. Esta vez no lo quiero en el equipo. Varios estudiantes voltearon hacia Víctor, quien había hablado bastante alto. Baja la voz, Víctor. No queremos llamar la atención, le dijo Diego entre dientes. Era muy probable que muchos estudiantes pensaran que agregar a Fex a su equipo no solo era inusual, sino que además era poco inteligente. Víctor continuó persuadiendo a su amigo de no incluir a Fex en el grupo. ¿Para qué lo queremos, Diego? Piensa por un momento. ¿O hay algo entre ustedes que yo no sepa? Diego lo miró fijamente durante unos segundos y le respondió tajantemente. Víctor, lo quiero cerca. Punto. No hay discusión. No voy a discutir contigo. Entonces Víctor retrocedió, cruzó los brazos y dijo: Claro, entiendo. Dicen que hay que mantener a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca. En ese momento Víctor estaba al lado de Luisa. Por lo tanto, había pronunciado esas palabras lo suficientemente alto como para que ella también las escuchara, incluso inclinando ligeramente su cuerpo hacia el oído. Cuando ella volteó, pudo ver a Víctor mirándola de cerca y pensó que el comentario estaba dirigido a ella. Sentía la necesidad de darle un puñetazo y responderle algo para que se callara, pero aún tenía en mente su última conversación, por lo que se llamó al silencio. En ese momento, Fex llegó corriendo y le preguntó a Diego y a su grupo: ¿Qué querían? El grupo no sabía qué decir. Casi nunca habían entablado una verdadera conversación con él porque siempre tenían miedo de revelar algo y delatar a Diego. Después de todo, eran conscientes de la situación incómoda en la que él se encontraba porque no tenía más amigos. Supongo que se dieron cuenta de lo aburrido que es su grupo y por eso me llamaron, ¿verdad? Y bueno, ya que insisten, aquí estoy. Además, sé que les vengo a subir el nivel, dijo Fex. Parecía que estaba orgulloso de sí mismo. Al escuchar eso, una sonrisa incómoda apareció en el rostro de Diego. Simplemente quería estar cerca de Fex con la esperanza de poder aprender más sobre el mundo de los vampiros. Aunque Diego se había vuelto más fuerte, sabía que todavía no era lo suficientemente poderoso para lidiar con los Dalki más débiles. Además, no podía imaginar cuán fuertes serían los vampiros que vendrían tras Fex. En consecuencia, una cosa era urgente. Necesitaba fortalecerse más rápido. Solo quedaban 2 días antes de la salida al portal naranja. Mientras Diego pensaba cómo aumentar su fuerza, le vinieron a la mente algunas cosas. Maldición. Todavía no estudié los nuevos videos tutoriales que se me desbloquearon después de que aprendí las artes marciales vampíricas. Pero ¿cuánto tiempo y práctica me va a tomar hacer eso? Aunque, claro, eso me va a ayudar a tener más variedad de movimientos en mis ataques, pero ¿qué más puedo hacer? Otra forma de que Diego se hiciera más fuerte era obtener más puntos de habilidad. Había varias capacidades de sombras que aún tenía que desbloquear. Sin embargo, para obtener esos puntos necesitaba dominarlas. Otra opción para volverse más fuerte era aumentar sus estadísticas. Para eso tendría que pelear a duelo y derrotar a sus oponentes. Pero ¿de dónde sacaría oponentes en la escuela y bajo qué pretexto pelearía con ellos? Además, para sus compañeros, él era un simple nivel 1 y no quería despertar sospechas innecesarias antes de tiempo. No era buena idea. Aún así, había otra forma que podía utilizar para aumentar sus estadísticas y fuerza. Era exclusiva de él y era obteniendo la sangre de tantas personas diferentes como fuera posible. Diego recordó lo útil que era la habilidad de encanto de Fex y sintió que podría usarla para tomar sangre de algunos reclutas rápidamente y sin que se dieran cuenta. Sin embargo, hacía poco había intentado probar ese método con algunos chicos mientras pasaban por los pasillos, pero no tuvo éxito. Solo pudo eliminarles la memoria.